Hoy aprenderemos cómo nombrar y formular compuestos químicos. Los compuestos químicos pueden ser binarios y ternarios. Los compuestos químicos binarios son aquellos en cuya reacción participan dos reactivos, es decir, dos elementos, elemento A más elemento B. Los compuestos binarios pueden ser oxigenados y no oxigenados. Los oxigenados son aquellos en el cual el oxígeno es uno de los reactivos, es decir, que el oxígeno participa en dicha reacción. Los compuestos oxigenados pueden ser óxidos básicos. Los óxidos básicos se obtienen mediante la reacción de un metal con el oxígeno. Vamos con un ejemplo. En este caso, el elemento hierro va a actuar con su menor NOx y el oxígeno más el oxígeno. Primer paso, se escriben los NOx en forma de exponente. En el segundo paso, los NOx se intercambian y se escriben como subíndices. Cuando los subíndices se pueden simplificar, se simplifican, y cuando no, no. En este caso, 2 con 2 sí se puede simplificar. Se simplifican y queda FeO. Es la fórmula molecular en este caso. Pasemos a las nomenclaturas. La nomenclatura clásica se nombra de la siguiente manera. Se escribe la palabra óxido, seguido del nombre del metal. Y utilizamos dos terminaciones. Puede ser oso o ico cuando el elemento actúa con su menor y mayor NOx respectivamente. En este caso va a ser ferroso porque el hierro actúa con su menor NOx. En la nomenclatura stock se escribe la palabra óxido seguido de la preposición de, el nombre del elemento y por último se le agrega el número de oxidación en número romano y entre paréntesis. La nomenclatura estequiométrica. En este se emplean los prefijos mono, di o di, tri, tetra según el caso. En este caso tenemos un átomo de oxígeno y uno de hierro. El mono se omite. Solamente en el caso del carbono es que se emplea el prefijo mono. En este caso omitimos y escribimos óxido de hierro directamente porque solamente tenemos uno de cada un átomo en cada uno. Pasemos a otro ejemplo. Cuando el hierro actúa con su mayor NOx, que es 3, con el oxígeno, luego se intercambian, el 3 pasa para el oxígeno, el 2 para el hierro, queda 2 y 3. En este caso no se puede simplificar. En la nomenclatura clásica sería óxido férrico, porque la terminación ico es la que se emplea con su mayor valencia. En la nomenclatura stock, de igual forma, óxido de hierro, nada más que
el número 3 va en romano. En la estequiométrica, sí, cuando es 3 empleamos prefijo tri, entonces sería trióxido de hierro. Bueno, dejamos de lado los óxidos básicos, pasemos a otro tipo de óxido que son los óxidos ácidos. A diferencia que en este el oxígeno actúa con un no metal. Un ejemplo, el nitrógeno, actuando con su mayor NOx, que es 5, con el oxígeno, se intercambian los NOx, se escriben como subíndices, el 2 viene para el nitrógeno, el 5 para el oxígeno. En la nomenclatura clásica se escribe la palabra anhídrido seguido del nombre del no metal y siempre con la terminación oso o ico según sea menor o mayor valencia. En este caso, con su mayor entonces sería anhídrido nítrico. En la nomenclatura Stock se escribe la palabra óxido seguido de la preposición de con el nombre del no metal y al lado la valencia o el NOx en número romano, entre paréntesis. En la nomenclatura estequiométrica, cuando es 5, se emplea el prefijo penta. Directamente sería pentóxido de dinitrógeno, porque tenemos 2 de nitrógeno. Bueno, ahora bien, pasemos a los compuestos binarios no oxigenados. Estos se caracterizan porque ninguno de los elementos que participan en la reacción es el oxígeno. Es decir, que el oxígeno no participa en este. Entre los más conocidos se encuentra el hidruro. El hidruro metálico se obtiene mediante la suma de un metal más el hidrógeno. Vamos con un ejemplo. El calcio. El calcio sabemos que es monovalente. Su número de oxidación es más 2. Le sumamos el hidrógeno. Se intercambian los NOx. Entonces el hidrógeno queda con 2. El carbono con 1. No se puede simplificar, entonces la fórmula molecular queda de esta forma. La nomenclatura clásica, ¿cómo se escribe? Se escribe la palabra hidruro, seguido de la preposición de con el nombre del metal. En la nomenclatura Stock también se escribe la palabra hidruro y el nombre del metal, que al lado también se tiene que especificar el NOx del calcio del metal en números romanos y entre paréntesis. La nomenclatura estequiométrica siempre se emplean los prefijos. En este caso tenemos 2. De hidrógeno sería. Se escribe, se antepone a la palabra hidruro el prefijo. Sería entonces dihidruro. Y de calcio, que es el nombre de nuestro metal. Muy bien. Ahora pasemos a otro tipo de compuesto no oxigenado, que son los ácidos hidrácidos, que se obtienen mediante la suma de un no metal con el hidrógeno. Bueno, el hidrógeno es más
electropositivo que el no metal, entonces actúa con su NOx más 1. Y el no metal siempre actúa con su menor valencia, con su menor NOx. Un ejemplo. Los ácidos hidrácidos, a diferencia de los hidruros, se escribe primeramente el símbolo del hidrógeno, se antepone al hidrógeno. Entonces hidrógeno, le sigue el no metal, los NOx se simplifican siempre y se intercambian, digo bien, y se simplifica. En este caso no se puede simplificar, entonces queda así, de esta manera. La nomenclatura clásica se nombra escribiendo la palabra ácido, seguido del nombre del no metal con la terminación hídrico, que es la que caracteriza a los ácidos hidrácidos, esta terminación hídrico. La nomenclatura STOCK se escribe el nombre del no metal con la terminación uro, seguido de la preposición de con la palabra hidrógeno. Al lado se escribe el NOx del hidrógeno, que es 1 en número romano y entre paréntesis. En la nomenclatura estequiométrica, también de igual forma que en la nomenclatura STOCK, cloruro de hidrógeno, nada más que en este no se escribe el NOx como en la nomenclatura STOCK. Ahora bien, dejemos de lado los compuestos binarios y pasemos a otro, a los ternarios. Estos son compuestos en cuya reacción participan 3 elementos. Entre los más conocidos se encuentran los ácidos oxácidos, las sales neutras y los hidróxidos. Hoy aprenderemos sobre los hidróxidos, que se obtienen mediante la suma de un óxido básico con el agua. Los hidróxidos tienen una característica, la presencia del oxidrilo, que es OH, en su estructura, en donde la M representa al metal y la X, que es el subíndice, corresponde al NOx del metal. Como ejemplo, el aluminio. Primero escribimos el símbolo del elemento, seguido del oxidrilo OH entre paréntesis, y como subíndice se escribe el NOx del aluminio, que es 3. Cuando es 1 el NOx del elemento, el paréntesis se omite. En la nomenclatura clásica se escribe la palabra hidróxido, seguido de la preposición de con el nombre del elemento, metal. En la nomenclatura STOCK se escribe la palabra hidróxido, seguido del nombre del metal con el NOx del elemento en número romano y entre paréntesis. En la nomenclatura estequiométrica usamos siempre los prefijos. En este caso sería tri, porque es 3 su NOx, y le sigue la palabra hidróxido. Trihidróxido sería. Y le sigue el nombre del metal, de aluminio. Y es todo por hoy.